un valor bastante importante que necesitamos aprender. Leo la palabra en Josué capítulo 24 versículo 14. Josué 24:14 dice: Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Hoy quiero tocar un punto importante que tiene que ver con la integridad. La integridad, un valor deseable, admirable y además poderoso. Quiero compartir con ustedes la siguiente expresión que dice: ¿cuál es la cualidad más importante que los líderes pueden demostrar? Inteligencia, una personalidad fuerte, elocuencia, diligencia, visión, habilidades administrativas, decisión, valor, humor, tacto o cualquier otro atributo natural similar. Todas juegan un papel importante, pero la cualidad más deseable para cualquier líder es la integridad. Un hermoso pensamiento de John MacArthur. Y la integridad como un valor deseable, admirable y poderoso, debemos nosotros en estos días o época donde la corrupción, la maldad, la mentira, el engaño, la simulación impera en muchos corazones, debemos revivir estos conceptos y estas verdades, porque como que se pide a grito que la gente sea íntegro. Y sin lugar a dudas, la integridad es un valor muy deseable y la mayoría de las personas quieren poseerla. De hecho, se cree que muy pocos se atreverían a decir que no les interesa ser íntegros. Usted le pregunta a cualquier persona: ¿desea ser una persona íntegra? Claro, yo quiero ser íntegro. Incluso es posible que una gran mayoría de personas digan: yo soy íntegro, aún sin serlo, o se crean íntegro. Y eso es así. A las personas les interesa ser íntegro. Sin embargo, aún deseando la integridad, no todos están dispuestos a pagar el costo de tenerla. La integridad es también admirable. Incluso aquellos que no la poseen la admiran y aprueban cuando la ven en otros, aunque no la buscan para sí mismos. De igual forma, sabemos y creemos que la integridad es poderosa, no solo porque Dios la respalda, sino también porque hace efectos y el impacto es capaz de producir cuando una persona la posee y vive de acuerdo a ella. Es un impacto pues terrible y bastante interesante. De hecho, a veces vemos personas que tienen un buen comportamiento. Aún los que no se comportan bien dicen: te felicito, síguete comportando así. Aquellos que son íntegros reciben la felicitación de quienes no son íntegros. Reciben la admiración de quienes no lo son. ¿Por qué? Porque la integridad, la mayoría de las personas la quieren poseer. Y esto es una gran verdad. En el Evangelio de Mateo nos encontramos con un texto que nos permite ver que los fariseos reconocían algo diferente en la persona de Jesús. Por ejemplo, en una ocasión, cuando Jesús llegó al templo, comenzó a hablar en parábolas al pueblo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaban de ellos. Mateo 21, verso 45. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie,
porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Mateo 22, 15, 17. La razón, amados, por la que ellos pensaron que atraparían a Jesús es justamente porque entendían que el maestro no les daría una respuesta para satisfacerlos a ellos, sino una consecuente con sus propias convicciones. Eso pasó también con Daniel. Los que querían hacer caer a Daniel, pues conocían de la integridad de Daniel, de la fidelidad de Daniel. Entonces dijeron, no encontraremos nada malo en él, sino pues podremos hacerlo caer en cuanto a lo que tiene que ver con algo que vaya en contra de su Dios. Los enemigos de Daniel sabían que Daniel era íntegro. Hermano, qué precioso, ¿verdad? Cuando aún hasta nuestros enemigos saben que somos íntegros. Qué lindo cuando la gente se da cuenta que nosotros somos íntegros. Qué lindo cuando las personas se dan cuenta que nosotros, aun aquellos que quieren nuestra cabeza, que nos ponen trampa, eso se ve mucho, gente que te pone gancho. Pero qué precioso cuando esa persona dice, no encuentro de qué acusarle. No encuentro de qué acusarle. Le dejé caer 1,000 pesos ahí. Hay gente que hace eso. Ay, se me perdieron, ¿tú no lo viste? Y es tentándote a ti a ver si tú fallas. Ay, se me perdió aquello. Otros te tiran una conversación buscapié. Pero es para ver lo que tú dices, para ver cómo te comportas. Pero qué precioso cuando la gente se da cuenta de que somos íntegros. Eso pasó con Daniel también. Sus enemigos sabían que no iban a encontrar ocasión de hacerlo caer y tuvieron que crear una ley que vaya en contra de lo correcto que Daniel hacía. Por eso es que hay un principio en la ley, en lo legal, que dice que no todo lo legal es justo. Por ejemplo, lo que hicieron los amigos, los compañeros de Daniel, con Daniel era legal, pero no era justo, porque estaban buscando ocasión para hacerlo caer. Aquí, Cristo, que no podemos compararlo con nadie, encontró este grupo de personas que estaban buscando cómo atraparlo y le hicieron una pregunta que ellos sabían que iba a contestar correctamente porque él era íntegro y como él pues no estaba tratando de buscarse el favor de nadie y predicaba la verdad del evangelio como su padre le ordenó y como vino él a cumplir, ellos lo sabían. Aquí nos damos cuenta, hermano, que aunque hay una trampa detrás de esa pregunta, la introducción que los fariseos hacen es el reconocimiento de algo diferente que ellos habían observado en Jesús. ¡Qué precioso! Notemos pues, amados, cómo la integridad es capaz de dejar huellas hasta aquellos que viven observándonos, buscando de qué acusarnos, haciendo que aún nuestros enemigos vean la diferencia e incluso la perciban como algo positivo, como algo de orgullo en nosotros, como algo de elogio en nuestra vida, como algo admirable. Y quiero tocar aquí algunas características de una persona íntegra. La persona íntegra habla toda la verdad y no solo la verdad. Así es. Génesis capítulo 20, versículo 1 al 18, nos da una ilustración muy bonita porque existe una enorme diferencia entre decir la verdad y hablar verdad. Y un ejemplo de esto lo vimos cuando Abraham, por temor a perder su vida, le dijo al rey Abimelech que Sara, su esposa, era su hermana.
Cuando Abraham dijo que Sara era su hermana, él habló verdad, pues ella era su media hermana. Lo que no hizo fue decir toda la verdad. Ahora bien, la diferencia, amados, entre decir toda la verdad y hablar verdad es la intención con la cual yo digo lo que digo. La intención con la que Abraham dijo, ella es mi hermana, fue engañar. Y aunque él habló verdad, resultó ser mentira por la intención que llevaba detrás. ¿Cuántas veces nosotros hablamos ciertas verdades a media para engañar? ¿Cuántas veces nosotros decimos, Dios me dijo para conseguir un favor? ¿Cuántas veces nosotros decimos, Dios te va a bendecir, siémbrame, siembra esto, siembra lo otro? Cuando sabemos que lo que estamos buscando es otro fin y no glorificar al Señor. Es cierto que Dios te va a bendecir si tú me ayudas en algo, pero yo no puedo utilizar eso para manipularte a ti. Tengo que ser íntegro, decente delante de Dios y la gente que me rodea. Y hemos visto muchas personas que abusan de esas verdades dentro del pueblo de Dios. Y es lamentable. Y todo esto es por la falta de integridad. Amados, si alguien le hubiese preguntado a Abraham, ¿es verdad que tu esposa es tu hermana? Y hubiese respondido que sí, él habría hablado verdad. Pero aún hablando verdad, habló mentira porque dijo una media verdad. Y lo que dijo fue con la intención expresa de engañar al otro. Un patrón que su hijo Isaac repitió ante el mismo rey Abimelech cuando le dijo que Rebeca era su hermana cuando en realidad era su esposa. Una media verdad, cuando es usada con la intención de engañar al otro o dar una falsa impresión, es una mentira completa. Y nosotros debemos de ver eso. Hermano, debemos caminar en integridad, servirle a Dios con integridad. Número 2, la persona íntegra habla con claridad. Por ejemplo, dando una ilustración, una persona, por ejemplo, escribe en una revista, en un artículo, el capitán estuvo sobrio hoy. Debemos observar aquí, amados, que esta declaración tiene varias implicaciones. Número 1, el capitán está sobrio y hoy es un día más. El capitán con frecuencia está ebrio, pero hoy estuvo sobrio. ¿Está entendiendo, hermano? Otra ilustración es, por ejemplo, la siguiente. O otra persona que puede aparecer en esta ilustración es, por ejemplo, la expresión siguiente. El capitán con frecuencia está ebrio, pero hoy estuvo sobrio. Note algo, que una segunda persona que puedo mencionar aquí, llamada, por ejemplo, Juan, lee el diario de Pedro y entonces le pregunta a Pedro, ¿acaso el capitán tiene un problema con el alcohol? Entonces él le contesta o se acoge de hombros y actúa de una manera diferente y continúa caminando, con lo cual da a entender que quizás el capitán sí tiene un problema con el alcohol. Entonces, luego la primera persona va y le dice al capitán, ¿sabía usted que José me preguntó si usted tenía un problema con el alcohol? Amados, en esta ilustración, todos están hablando verdad, pero no están diciendo toda la verdad. La intención con la que el primero escribió lo que escribió va a determinar si habló verdad o dijo toda la verdad. Y a veces tratamos, amados, de justificarnos con la excusa de que lo que dijimos era verdad, a pesar de que con esa verdad procurábamos un fin ulterior. Y eso refleja una grieta en nuestro carácter, pues como
nosotros como cristianos debemos ser claros y honestos. Sin duda alguna, debemos ser claros y honestos. Nosotros en nuestro carácter debemos reflejar que somos íntegros, hasta con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de hacer las cosas. En todo momento debemos mostrarnos como personas íntegras, que aman a Dios, que respetan al Señor, porque Dios todo lo ve. Absolutamente todo lo ve. Todo lo ve. Dana Telford, en el primer capítulo de su libro, La integridad funciona, dice que las pequeñas cosas cuentan porque son esas pequeñas cosas, esas pequeñas grietas, las que luego se abren y terminan derrumbando el edificio completo. ¿Cuántas veces nosotros, por no ser cuidadosos, perdemos la integridad, el respeto ante los demás? Y yo le voy a decir una cosa, no importa el grado de educación o de escolaridad, si tiene una escolaridad alta o baja, cualquiera que lo rodea a usted está tratando de ver en dónde usted falla. Y el ser humano tiene que conocer estas verdades y caminar sabiendo esto. Porque la Biblia no se equivoca, amados. La Biblia no se equivoca. El Salomón dijo que las moscas muertas, Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder, o que el ungüento del perfumista tenga mal olor, así un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Ahí leí la Biblia de las Américas, por ejemplo. Pero la Reina Valera del 60 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y como una persona honorable. Cuán importante es, hermanos, que nosotros sepamos y tengamos precaución y cuidado la forma que vamos a hablar, la forma que vamos a comportarnos. Si vamos a decir una verdad, tener cuidado hasta cómo la vamos a decir, porque un desliz puede acabar con su reputación. Así es en las pequeñas cosas donde comenzamos a comprometer nuestra integridad. Y luego, cuando la grieta se hace cada vez más grande, termina siendo un gran agujero en nuestro carácter. Resulta entonces que las pequeñas concesiones que hacemos terminan llevándonos a grandes caídas. Eso es lo que está diciendo el mismo Salomón aquí donde estuve leyendo, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio. Usted, para construir respeto, honor y honra, eso tiene un tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Pero lo puede destruir en un segundo. En un segundo. Por eso es importante que nosotros tengamos precaución. Cuando aprendamos a reconocer lo débiles que somos, seremos capaces de comenzar a cultivar nuestro carácter y a cerrar esas grietas. Por eso, amados hermanos, amigos, es necesario que reflexionemos sobre estos conceptos, sobre lo que es y lo que no es la integridad, cómo funciona y cómo luce, porque muchas veces lo que a nuestros ojos parece verídico es de hecho un autoengaño y un engaño a los demás. Y la verdad es sagrada, porque alejarnos de la verdad es alejarnos de Dios.
Podemos decir también que la persona íntegra honra su palabra, sus compromisos y sus promesas. Para la persona que camina en integridad, el solo hecho de haber dado su palabra es razón suficiente para cumplirla, pues eso es lo honorable. Y varias generaciones atrás, este concepto, hermano, era bastante claro. Tiempos atrás, los hombres se comprometían con la palabra. Yo me acuerdo que mi abuelo compró una tierra, un terreno grandísimo. ¿Sabe con qué? Sin papeles, con palabra. Y toda esa gente de esa época reconocían que mi abuelo había comprado ese terreno con de palabra y que pagó ese dinero a su propietario. Pero ya, déjeme decirle, hermano, que eso se dejó así. Los papeles no se llegaron a firmar porque en esa época, todavía algunas décadas atrás, pues los hombres se comprometían con el peso de la palabra porque había respeto. Pues la generación de ahora no reconoce la venta ni la compra. De tal manera que el terreno, lo que hemos quedado, hemos tenido que pelearlo de manera legal para poder adquirir, valga la redundancia, ¿verdad?, la legalidad de ese terreno. De hecho, todavía no se ha resuelto el problema. Pero toda esa generación, aquí, los hermanos de quien le vendió a mi abuelo, reconocieron la venta. Pero ya esa generación que vino luego, esos hermanos se han muerto, vinieron los nietos, etcétera, etcétera. Ellos dicen que no, que eso no es verdad. Porque antes la gente hacía las cosas así, había respeto, había integridad. Los hombres eran responsables. Se vivía con integridad. Ahora no. Ahora eso está escaseando. Y no podemos nosotros doblegarnos. Debemos mantenernos caminando en integridad. Debo decir, hermano, que incluso aquellos que no eran cristianos, en ocasiones se les oía decir: yo di mi palabra, yo voy a hacer esto, yo le di mi palabra, dando a entender que eso era suficiente para no violar un compromiso adquirido. Pues en aquel entonces la palabra dada tenía tanto peso como la escrita. Hoy en día no es así. Y esto nos deja ver hasta dónde hemos llegado como sociedad. Esto nos deja ver hasta dónde hemos llegado como seres humanos. Esto nos deja ver a nosotros cómo se está conduciendo esta sociedad. Ahora hasta los contratos lo violan, falsifican la firma, falsifican los sellos, se inventan una y mil para tratar de engañar, para tratar de persuadir y obtener sus beneficios, porque ya a los hombres no le pesa el ruedo, como dicen por ahí. Hoy en día, lamentablemente, no es así. A manera de ilustración, amados hermanos, le conté esto que pasó, ¿verdad?, con un terreno de nuestra propiedad, y eso es así. Y yo sé que a muchos le ha sucedido con otros casos. Por otro lado, las personas íntegras tienden a ser reflexivas. Es decir, piensan antes de dar su palabra a fin de asegurarse de que podrán cumplir con lo prometido. Es una falta de integridad comprometernos a hacer algo y luego no hacerlo, o no hacerlo, ¿no? Y lamentablemente este es un problema muy común en la cultura de hoy. Pero cuando nosotros cuidamos nuestra palabra, cuidamos también nuestro honor, y eso significa que haremos lo indecible por cumplir aquello que prometimos. Cuando honramos nuestra palabra, tenemos un impacto enorme en nuestra esfera de influencia. Cuando usted y yo, cuando nosotros somos íntegros,
podemos predicar la palabra con la frente en alto, porque hemos caminado en integridad, porque hemos caminado dando honor a lo que decimos. Qué lindo cuando decimos fulano, ese sí es cristiano. Qué lindo cuando nosotros decimos fulano es un hombre de Dios. Pero no porque hace mucho ruido, eso no es. Eso es lo que la gente está buscando ahora. No, es porque es una persona honesta, de valores y principios. Y eso es importante que nosotros lo hablemos y orientemos a la gente para que aprendamos a caminar en integridad. Puedo decir también que la persona íntegra es capaz de tomar decisiones que favorecen su posición o sus propios intereses. Amados, resulta muy difícil encontrar personas capaces de ser objetivas y éticas a la hora de tomar decisiones, hasta el punto de que puedan tomar decisiones que no les convengan de manera personal. Pero sí es ético y del interés de aquellos que nos rodean, o de la empresa para la que trabajamos, o de la iglesia a la que pertenecemos, o del país al que servimos, entonces la decisión es digna de ser tomada. ¿Cuántas personas, por ejemplo, son capaces de viajar con papeles falsos? Eso no es integridad, eso está mal. ¿Cuántas personas apoyan cosas y acciones ilegales que se cometen contra el país? Amados, la integridad demanda que tomemos la decisión adecuada aunque salgamos perjudicados. La persona íntegra rehúsa aprovecharse de los demás o de las circunstancias. Y lamentablemente estamos rodeados de gente oportunistas, no en una connotación positiva, sino oportunistas, que no le importa llevarse a quien sea por delante por lograr sus objetivos. No le importa a quien le arrancan el alma con tal de lograr lo que quieren. Eso no es integridad. La persona íntegra rehúsa aprovecharse de los demás, de la debilidad de los demás. Conozco un amigo que cuenta en un testimonio que una señora que era rica, su esposo murió, él era rico, y quedó en depresión esa mujer, y perdió el deseo de vivir, perdió el deseo de comer todo. Y ese señor tenía un programa de radio. Y él cuenta que una mujer lo llama, le dice: estoy en una depresión muy grande, me siento mal, lo escuché predicar y me gusta cómo usted predica. ¿Sabe lo que sucedió? La mujer le dijo: y tengo un dinero que se lo voy a dar todo a usted. Él se sentó a hablar con ella y le empezó a conversar. Y porque una persona seria y honesta no recibe todo lo que le dan. Primero analiza de dónde viene. Una persona íntegra no coge todo lo que le dan, porque a veces cuando usted coge todo lo que le dan se está comprometiendo, y más uno como ministro. Entonces ese amigo sienta a esa persona a hablar con ella y le empieza a preguntar: pero mire, ¿por qué usted me va a dar ese dinero? ¿Por qué usted me va a entregar eso? Es una gran fortuna en este país. ¿Y cuántos hijos tiene? No tengo ninguno. Y el hombre descubrió que la mujer lo que tenía era una fuerte depresión, una fuerte desilusión, si pudiera decirse así. Ella no era cristiana. Cuando ese hombre, ella le iba a entregar el dinero, le dijo: no, tú no estás en tu cabal juicio. Yo voy a orar por ti. Vamos a seguir comunicándonos, pero no me des ese dinero, porque me he dado cuenta
cuando él la llamó a su oficina, me he dado cuenta que tú tienes una depresión y tú no estás actuando bajo tu cabal juicio. ¿Sabe lo que pasó al cabo de un tiempo? Que esa señora se fue. Él no recibió esa ofrenda. Se sintió feliz ella. Su vida fue restaurada. Se le fue la depresión. Se le fue todo ese malestar que tenía. Y luego vino donde él y le dijo, gracias. Tú eres un pastor honesto. Gracias porque no tomaste mi dinero que me dejó mi esposo. Porque yo estaba incluso pensando después de darte eso hasta quitarme la vida. Gracias. Gracias porque fuiste honesto. Gracias porque oraste por mí. Gracias porque me sentaste en tu oficina. Me escuchaste. Hablaste conmigo y te diste cuenta que yo estaba mal. Y ahora mira, te voy a dar esto para tu ministerio. Entonces le dijo, ok, ya tú estás bien. Sí, lo voy a recibir. Y ella le dio gracias al Señor y le dio gracias a ese hombre que no le arrancó su patrimonio. Pero hermano, aparecen unos verdugos ahora mismo, mire, que no hablan con nadie y le arrebatan el alma a cualquiera en el nombre de Jesucristo. Eso no es integridad. Eso no es ser honesto, eso no es servirle a Dios, que saquemos a las viudas, como lo dice la palabra, que usemos palabras de manipulación para sacarle el dinero a la gente. Eso no es de Dios, que hagamos proyectos disfrazados de espiritualidad para arrancarle a nivel económico el dinero y llenar nuestras arcas. Eso no es de Dios y eso se paga al final de la jornada. Eso se paga cuando saqueamos a la gente, cuando manipulamos al pueblo, eso se paga. Y un corazón que haga eso es falta de integridad. Aunque use el nombre de Dios y brinque y salte. Porque hay mucha gente brincando y saltando. Y no es muchas veces lleno del poder de Dios para sugestionar a otros. Y con esas actuaciones acabar con los bolsillos de los otros. Y eso no es honesto. Eso no es de Dios. El siervo de Dios no tiene que andar manipulando a nadie. Ni estar engañando a nadie. Porque el siervo humilde que le sirve a Cristo, Dios lo bendice. Porque Dios bendice, Dios te suple. No tiene que andar mendigando, usando el nombre de Dios mendigando. Dios te bendice, Dios toca personas para que te bendigan sin necesidad de engañar y sin necesidad de usar el nombre de Dios, ni de usar los dones. Sí, porque hay muchos que usan los dones, son abusadores de los dones. Dios me dijo esto, y hablan una palabra en lengua rara, mecánica, y el otro cree que es de Dios y le dan hasta el alma. Eso no es integridad, eso es manipulación, eso es engaño y eso se paga. Porque Dios no va con la mentira y el engaño. Dios no va con la mentira. El hombre íntegro no coge todo lo que le dan. Varón, eso es de Dios, cógelo. No, porque cuando Dios te va a bendecir, hasta el diablo lo usa para bendecirte. Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero hay un testimonio que yo tengo que mantener. Dios puede usar a quien Él quiera, no importa, para que me bendiga. Pero hay un testimonio que yo tengo que mantener. Yo como pastor tengo que mantener un testimonio para que por mi causa los que quieran entrar no dejen de entrar. Yo no puedo aparentar ser más negociante que evangélico. Yo tengo que demostrar que soy un siervo de Jesucristo y que me interesan las almas y que me interesa la salvación y la restauración de las almas y no un negociante. La palabra del Señor no se equivoca, hermano. Dios es real y verdadero. Dios es fiel. Y el Señor nos conoce. El Señor conoce todo. Todo. Absolutamente todo. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. El hombre íntegro, cuando va a hacer algo, cuida de no dañar al otro. El hombre íntegro, cuando va a actuar, tiene precaución de no solo beneficiarse él, sino a los demás. Es importante que esas cosas las desempolvemos hoy, porque la venida del Señor está a la puerta. La persona íntegra rehúsa aprovecharse de los demás o de las circunstancias.
En primero de Samuel, capítulo 24, versículo 4 al 13, podemos ver una ilustración de alguien que fue capaz de tomar decisiones y honrarlas, incluso si no le favorecían. Y los hombres de David dijeron: mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondida la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es ungido del Señor. Hermano, David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y dice que Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti, y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque él es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Oh, gloria a Dios. Eso es integridad. Eso es no aprovecharse de la debilidad del otro. Pues te corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Oh, gloria a Dios. David actuó como un hombre íntegro. A espalda no mató a su rey, hermano. No lo mató. Y dijo él: juzgue el Señor entre tú y yo, que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, esperamos que el otro está durmiendo? ¿Cuántos de nosotros esperamos que el otro se descuide un momento para darle el palo acechado? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palo acechado de personas que esperan que nosotros no estemos para dañar nuestro testimonio, para criticarnos, para hablar mal de nosotros? Eso es peligroso, eso es falta de integridad. Eso es falta de integridad. Por eso que a mí no me gusta hablar de la gente cuando no está. Prefiero callar, prefiero decir que hay calor, hablar de la situación económica, pero hay que evitar hablar del otro cuando no está, porque eso es falta de integridad. Porque cuando hablamos de una persona sin estar presente, ese individuo lo estamos juzgando sin estar presente, y eso no es justo. Y los hijos de Dios tenemos que caminar en justicia, tenemos que caminar en integridad. David pudo acabar con Saúl, pero no lo hizo. No lo hizo. Gloria a Dios. Amados hermanos, hemos tocado algunas de las características de una persona que es íntegro. Y luego continuaremos, porque esto es necesario hablarlo. La iglesia tiene que marcar la diferencia. Nosotros, como siervos del Señor, tenemos que marcar la diferencia. Que digan lo que quiera, pero no porque demos motivo a hablar, a que la gente hable. Caminemos en integridad. Caminemos en integridad cada día. No nos desesperemos. Dios nos honrará, que es lo importante. Voy a concluir con una frase muy interesante que inicié, ¿verdad?, este conversatorio acerca de la integridad. Primero voy a concluir con esta, y luego con la lectura bíblica, esta expresión de John MacArthur,
¿Cuál es la cualidad más importante que los líderes pueden demostrar? Inteligencia, una persona fuerte, elocuencia, diligencia, visión, habilidades administrativas, decisión, valor, humor, tacto o cualquier otro atributo natural similar. Todas juegan un papel importante, pero la cualidad más deseable para cualquier líder es la integridad. Y el texto bíblico que usé como base fue Josué 24:14. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Quitemos de nuestro lado, hermano, esa cultura de mentira, esa cultura de manipulación de nuestros ancestros. Quitemos de nuestro lado esa cultura de engaño, de caminar separados, de no caminar en sociedad, sino siempre alando para mi grupo, No. Quitemos esa cultura de robo que hay dentro de nosotros, de siempre querer robar y engañar, de mentir, de simular. En el nombre de Jesucristo, pidámosles al Señor que nos ayude a caminar en integridad. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Con todo el corazón nos postramos delante de ti, papá querido. Señor, sabemos que tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra vida. Dios, con todo el alma, nos postramos delante de ti. Nos presentamos un día como hoy, Señor. Ayúdanos a caminar en integridad, a ser íntegros. Oh Dios, con todo el corazón, Señor. Oh Padre, obra grandemente en nuestra vida. Mira, Señor, que aprendamos a ser honestos, a ser sinceros. Ay, Dios mío, en el nombre de Jesús, acaba con esta simulación que a veces afecta a la misma iglesia. Oh Señor, en el nombre de Jesús, mira esta falta de integridad que está arropándonos. Tenemos miedo de todo, desconfianza de todos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que hay un remanente en cual se puede creer. Yo sé que hay un remanente que no se ha doblegado. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad. Ayúdanos a caminar en honestidad. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, que reflejemos, Jehová, a Jesús, que imitemos a Jesús. Oh, quien hablaba verdad, pagaba sus impuestos, era honesto, decente, amable. Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestra vida está en tus manos, Padre, y te damos gracias con toda el alma, te damos gracias con todo el corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.